Estudiantes, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a avanzar el tema número 7 que lleva por título La Guerra del Acre. Un territorio sin nombre. Desde los primeros tiempos de la conquista, la Amazonía fue percibida como una enorme frontera, como un espacio de contactos y de límites siempre imprecisos y cambiantes entre los dos estados coloniales de la América del Sur, España y Portugal. Solo en los últimos años del periodo colonial fueron demarcadas las posesiones de ambos estados, al menos de manera formal con el Tratado de Ildefonso 1777. Como pueden apreciar ustedes en el mapa de Bolivia, en la parte norte está en círculo amarillo esa región. Estamos hablando de la región del Amazonas, más propiamente del Acre, que en ese entonces pertenecía durante el tiempo de la colonia a lo que era la Real Audiencia de Charcas, o también conocida como Alto Perú. Entonces, este territorio que era inmenso, o es inmenso aún, la Amazonía, no estaba delimitado y además no tenía un nombre puesto en esa región. O sea, el nombre del Acre, que bueno, lo conocemos ahora y que ahora pertenece al territorio brasileño, no se lo conocía con ese nombre. Era por eso, como dice el subtítulo, un territorio sin nombre. Y ese territorio hacía de límite entre dos imperios, el español y el portugués, durante el tiempo de la colonia. Recién en el año 1777, con el Tratado de Ildefonso, este tratado lo suscriben, o si quieren ustedes, lo escriben, lo firman los dos imperios, España y Portugal, mediante sus representantes. Y es así que se va a demarcar en el territorio mismo las fronteras de ambos imperios, el español y el portugués. Reitero, esta región todavía no tenía un nombre. El nombre del Acre dado a este territorio se debe en cuestión a uno de los ríos de la región llamado Aquiri en idiomas nativos y río Acre en idioma español y portugués. Como ustedes pueden apreciar en la parte norte de Bolivia, pueden leer el nombre Acre. Esa región pertenecía antes a Bolivia. Es una región de la Amazonía, como lo dijimos en el anterior subtítulo, era un territorio sin nombre, pero posteriormente se le asigna el nombre de Acre. ¿De dónde se origina este nombre? De un río que pasa por esa región, llamado Aquiri en idiomas nativos, y en español y portugués se llama río Acre. De ahí que se queda con ese nombre de Acre, todo ese gran territorio que antes era boliviano. Ocupación boliviana. Sobre la base de esta provincia colonial de Mojos, se creó, ya entrada la República en 1842, el departamento del Beni. En 1846, el ingeniero Agustín Palacios realizó la primera exploración boliviana sobre los territorios del norte. Es el aprovechamiento de la goma y de su comercialización en los mercados europeos lo que inicia el querer conocer toda esta región del norte. Bueno, ¿qué ocurre? A un principio, como les dije, durante la colonia no tenía este territorio un nombre. Posteriormente se le pone el nombre de Acre. Aún no estaba muy habitada y si tenía habitantes eran originarios de la región, pero no era muy numerosa.
Entonces, en ese entonces, en el año 1842, un poco más al sur de Pando, se crea el departamento del Beni. Ahí, como no era tan conocida la región, en el año 1846 un ingeniero, Agustín Palacios, realiza la primera exploración boliviana de este territorio del norte. Además, ¿qué es lo que lleva a ocupar la ocupación boliviana? Es decir, que una buena parte de la población se vaya a vivir a esa región del norte, que posteriormente es conocida como el Acre. En ese entonces hubo la importancia o el aprovechamiento de la explotación de la goma, y este elemento o este producto los requerían en Europa. ¿Por qué los requerían en Europa? En esos años, empezando el siglo XX, se creó un invento muy importante que aún lo conocemos, el automóvil. Y sabemos todos que el automóvil, para desplazarse de un lugar a otro, necesita llantas, y las llantas están hechas de goma. Entonces, como era un invento muy interesante, muy requerido por los europeos, las movilidades o los automóviles, obviamente necesitaban de llantas, y las llantas se las elaboraba con goma, y la goma natural se la extraía de esta región del Acre, donde de lo que se llama los árboles de caucho. Y como ustedes pueden apreciar en la imagen, es en esta forma que se extrae este látex. Los que se dedican a esta actividad se llaman siringueros. Pueden apreciar que se les hace una serie de líneas. Primero se cala el árbol, se hace unas líneas y va cayendo un líquido blanco y se va acumulando en un recipiente. Obviamente todo este líquido pasa a una industria donde lo elaboran o van a sacar un otro producto que es la goma, y de ahí obviamente van a hacer diferentes productos. Uno de ellos va a ser las llantas. Pasemos al siguiente subtítulo: el conflicto del Acre. El conflicto militar del Acre comenzó en 1899 con el primer levantamiento secesionista en Puerto Acre, mientras el país vivía la guerra civil o federal en el altiplano y valles. ¿Qué ocurrió en el año 1899? En Bolivia va a surgir la guerra federal. En ese entonces era un enfrentamiento entre los federales y los conservadores. Eran dos ideologías, dos pensamientos. Los conservadores estaban de acuerdo en que el Palacio de Gobierno o el presidente gobierne desde Sucre. En cambio, los federales, que apoyaban al Departamento de la Paz de alguna manera, estaban de acuerdo que se gobierne desde o el presidente gobierne desde la ciudad de La Paz. Para aclarar un poco este asunto, si bien no es parte del tema, pero es bueno aclarar este asunto, que es parte de la historia boliviana. Desde el año 1825, desde la independencia de nuestro país, hasta el año 1899, los diferentes presidentes no han gobernado solamente desde Sucre. Hubo presidentes que gobernaron desde la ciudad de Sucre, y hubo también presidentes que gobernaron desde la ciudad de La Paz. Si bien en la Constitución Política del Estado, la primera Constitución Política del Estado establecía como capital a la ciudad de Sucre,
Sin embargo, no todos los presidentes gobernaron desde la ciudad de Sucre, sino, como les dije hace unos instantes, hubo presidentes que gobernaron desde la ciudad de La Paz. Entonces, en ese tiempo, estamos hablando de 1898 y 99, el presidente de ese entonces sacó una ley de dedicatoria. ¿Qué contenía esta ley o qué establecía esta ley de dedicatoria? Establecía que la sede de gobierno iba a estar establecida definitivamente en la ciudad de Sucre. Obviamente hubo partidarios, sobre todo de paceños, que no estuvieron de acuerdo con esa ley, con el contenido de esa ley. Es así que a la cabeza de los liberales van a estar en desacuerdo con esa ley y van a iniciar lo que es la guerra civil o la guerra federal. Por un lado, los liberales enfrentados a los conservadores, que estaban de acuerdo, los conservadores estaban de acuerdo con que la sede de gobierno o todos los presidentes de Bolivia gobiernen desde Sucre. Entonces había un enfrentamiento entre los liberales y los conservadores. En ese tiempo estaba Bolivia en esa guerra civil. Acaba esa guerra civil, sale vencedores los federales y desde ese entonces se establece o se mantiene la capital de Bolivia, a la ciudad de Sucre, pero a la vez se mantiene a La Paz o se nombra a La Paz como la capital administrativa. ¿Qué quiere decir? Que la sede de gobierno desde ese entonces oficialmente está reconocida en la ciudad de La Paz. Desde ese entonces hasta este año, todos los presidentes han gobernado desde la ciudad de La Paz. Esa es la consecuencia de la guerra federal. ¿Por qué hablamos de la guerra federal? Justo en esos tiempos se inicia otra guerra, pero ya no es entre bolivianos, sino es entre Bolivia y Brasil. El conflicto militar del Acre comenzó en 1899. Estamos hablando de esa parte norte de nuestro país. Con el primer levantamiento secesionista en Puerto Acre. En esa región estaba habitado por muchos brasileños y pocos bolivianos. Obviamente los brasileños intentaron dividir al territorio, es decir, que el Acre pertenezca a Brasil, y hubo levantamientos secesionistas y así surge este conflicto del Acre en el año 1899.